Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa como Voz de Trompeta. Agradecemos al Señor el privilegio de poder llegar ante ustedes una vez más a través de nuestro fanpage Evangelista José Santiago, Ministerio Final como Voz de Trompeta, también a través de nuestros ministerios en Facebook, Evangelista José Santiago, y el Ministerio de Intercesión Profética a las Naciones, en unión también a los grupos en Facebook, donde tenemos el privilegio de poder compartir todo lo que es la programación de nuestro Ministerio Final como Voz de Trompeta. Saludamos con mucho cariño a los pastores, evangelistas, siervos y siervas del Señor, que en esta bendición están en nuestra sintonía. También quiero saludar con mucho cariño a toda la audiencia de Radio y TV Cristo Sana y Restaura. Su querido director, nuestro hermano y amigo, el pastor Carlos Reyes, y su distinguida esposa, la pastora Cecilia, donde también estamos retransmitiendo nuestro programa a través de más de 20 plataformas ministeriales cibernéticas, también saliendo en toda el área oeste de la nación americana a través de DirecTV, a través de Canal Digital en Cable TV, también a través de toda la nación americana por televisión digital a través de las cajas convertidoras o la televisión lineal. También en Argentina y en Panamá estamos saliendo vía satélite a través de Radio y TV Cristo Sana y Restaura y diferentes emisoras de radio que se encadenan con Radio y TV Cristo Sana y Restaura. Dicho sea de paso, quiero brindarles el informe de nuestro programa durante espacio de un mes. Teníamos unas cuantas semanas que no habíamos podido salir ante ustedes, pero aquí estamos una vez más para bendecirles con palabras del Señor, no sin antes saludar a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, mi amada hija Basti Yasbet y mi amada madre Magdalena. También mi amada hermana Elizabeth Santiago, su esposo Jorge, mis dos sobrinitas Angelis y Yanisbet. Mi hermana Elizabeth Santiago es de mucha bendición para mi ministerio. Nosotros pasamos mucho tiempo, largo tiempo, hablando de la palabra del Señor, y ciertamente mi hermana me es de una bendición extraordinaria en el ministerio, así que te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, mi hermana sanguínea Elizabeth Santiago. Quiero refrescar este informe de nuestro programa a través de Radio y TV Cristo Sana y Restaura, y quiero poner en el aire en este momento, según vaya mencionando los informes, ¿verdad? Para que usted los vaya viendo a la gloria y a la honra del Señor. El primer informe lo voy a poner al aire ahora mismo. Ahí usted lo está viendo. El primer informe habla de que tuvimos, ahí te va a ver todo lo que es la audiencia, las peticiones por salud, por fortaleza. Sin embargo, nos vamos a enfocar, aunque hay una vasta audiencia que nos está viendo, nos vamos a enfocar en las reconciliaciones y las almas que aceptan a Cristo. En el primer informe, ahí usted está viendo que se reconciliaron, en ese primer informe que usted ve ahí, 100.341 almas. 100.341 almas en esa primera retransmisión, en ese primer informe. Ahora, mire el segundo. El segundo, tuvimos 192.481 vidas reconciliadas. Aceptaron a Cristo 54.792 para un total de reconciliados y convertidos de 247.273 almas. Gloria y honra al Señor. Mira el tercer informe. El tercer informe habla de que 342.000 almas, 342.973 almas, se reconciliaron con el Señor. Aceptaron a Cristo 34.778 para un total de 377.751 almas a la gloria de Cristo ganadas con nuestro programa La Gloria del Señor. Ahora mire el cuarto informe. El cuarto informe, tenemos reconciliados 324.715 vidas y convertidos 107.091 almas para un total de 431.806 almas. Esto, hermanos, 4 informes nos llevan a un número de 1.157.171 almas ganadas por este ministerio televisivo cibernético
el ministerio final como voz de trompeta a la gloria y a la honra del Señor. ¿Qué le solicitamos a nuestra audiencia? Que nos cubra en sus oraciones. Se mantenga orando, clamando, intercediendo al Señor para que el Señor siga trayendo almas al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Ese es el motivo principal de nuestro programa. De hecho, este programa tiene como meta recordarte cada vez que salimos al aire el retorno de Cristo por su iglesia en cualquier momento. Así que damos gloria, damos honra al Señor y contentos por esta cosecha de almas gigantes, hermano, que Dios nos ha dado para la gloria y para la honra del Señor. Así que vamos por más y en esta bendición vamos a continuar con un mensaje en series que comencé hace semanas atrás que se titula El misterio de su voluntad. Y en esas semanas pasadas que estábamos, ¿verdad?, trabajando este tema, nos quedamos hablando sobre cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y les estaba dando el ejemplo vivo en los creyentes que lamentablemente oran y no ocurre absolutamente nada porque tristemente, amados, no están de acuerdo, su oración no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces esta situación, hermanos queridos, trae a sus vidas frustración. Porque al no recibir contestación de sus pedidos, muchos creyentes entran en desesperación, entran en frustración. Entonces, me quedé hablándoles de cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted va al libro de Romanos, capítulo 12, el apóstol Pablo, apóstol, maestro para nosotros los gentiles, está diciéndonos: no te conformes a este siglo. Renueva el espíritu de tu mente. El problema de muchos creyentes es que el problema está en el espíritu de su mente. No han renovado su mente, se han quedado arcaicos, se han quedado análogos, se han quedado atrasados 100 años atrás. Y definitivamente es necesario renovar el espíritu de nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Jehová, buena, agradable y perfecta. Si queremos, hermanos queridos, esto es bien importante, porque si queremos traer el cielo a la tierra, es indispensable no hacer, escúcheme con cuidado, oraciones manipuladoras, ni oraciones de acuerdo a lo que pensamos o a lo que creemos nosotros, sino que oremos conforme a la voluntad de Dios. Pero ahora hay una pregunta en el tintel: ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo orar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios? ¿Cómo puedo orar honrando y agradando a Dios? Pues sencillamente podemos hacerlo cuando nos alineamos a su voluntad. Así que tenemos que entender que en el momento cuando usted y yo nos alineamos, tenemos, hermanos queridos, por medio de esa alineación a la perfecta voluntad de Dios, tenemos garantizado por su palabra que Él nos oye. Y cuando hablamos de oír, hablamos del originar, contestar. A veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros propios deleites y no es malo. Escúcheme con cuidado, porque aquí es donde los religiosos meten la pata y comienzan a enseñar loqueras. O sea, no es pecado que usted prospere, no es pecado que usted se deleite, no es pecado que usted anhele recibir prosperidad de Dios. Eso no es ningún pecado. El que no la quiera, pues que no la acepte, yo la recibo. La prosperidad de Dios, la Biblia dice: amado, deseo que seáis prosperados en todas las cosas, así como prosperan vuestras almas. Hay gente que no cree en la prosperidad de Dios. Escúcheme. Tiene que escucharme, la prosperidad de Dios, la bíblica. Pero si usted no la quiere, yo la quiero, yo la acepto. Pero usted tiene que saber que la bendición de Dios es una añadidura cuando primero buscamos el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas son añadidas. Entonces, si Él nos oye, Él nos va a contestar.
Así que nos quedamos en el primer principio de que tenemos que conocer la voluntad de Dios. O sea, la oración para poder alinearnos a la voluntad de Dios, comienza conociendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Donde la voluntad de nuestro Padre Celestial, donde la voluntad de Dios no es conocida, no puede ser hecha. Si usted no la conoce, usted no la puede hacer. Ahora, ¿cómo usted puede hacer algo si no lo sabe? No tiene manera, no tiene forma. Por eso, donde la voluntad de Dios es conocida, la fe es ahora. Usted tiene el depósito de Dios, que es la fe, que es sin ella es imposible agradar a Dios. Y entonces usted necesita esa fe para ejercitarla, para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted ya no tiene fe solamente para algunas cosas, sino que su fe está creyendo para todo en Dios. Y creer sin ver, hermanos, no es nada fácil. O sea, usted no va a tener fe solamente para una cosa. Cuando usted ejercita su oración para alinearla a la perfecta voluntad de Dios, usted va a tener fe para absolutamente todo. Y la fe tiene que esperar en Dios. Entonces, no es, hermano, un conocimiento mental. Esto no estamos hablando de algo natural, de algo mental, de algo intelectual. Porque ustedes saben todos cuál es la voluntad de Dios para su vida. Usted tiene que saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su cuerpo. Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para el día a día en usted. Sin embargo, lo sabemos en la mente, pero no lo hemos muchas veces experimentado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a ser más precisos. Es necesario que para que podamos entrar en la voluntad de Dios, porque no es lo mismo saberlo, conocerlo, que vivirlo. Entonces, para que nosotros podamos ser precisos cuando oremos y nuestras oraciones sean contestadas, cuando sabemos que estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a ver esa contestación. ¿Quién nos va a dirigir? ¿Quién nos va a guiar? El Espíritu Santo, mediante a tu rendición a Él. Entonces, donde la fe comienza es donde la voluntad de Dios es conocida. Porque para usted y para este servidor, hacer la voluntad de Dios, tenemos que entrar en un ejercicio de fe. Porque en esa fe es donde comienza a ejercitarse el conocimiento de la voluntad de Dios. Me doy a entender en esta ocasión, en el momento en el cual Dios le habla y le da una palabra profética a usted. Él le dio una promesa. Él le habló su palabra. Y usted quizás dice, bueno, yo sé cuál es la voluntad de Dios. Yo sé lo que dice la Biblia. Que por la llaga de Cristo yo fui curado. Pues entonces, hermanos, escuche esto. ¿Por qué si usted conoce la voluntad de Dios y conoce que por la llaga de Cristo usted y yo fuimos curados? Si usted la conoce, ¿por qué entonces usted dice, sáname si es tu voluntad, Señor, sanarme? Hay algo ahí contradictorio. ¿Usted me entiende? Hay que orar, hermanos, sabiendo que es la voluntad de Dios sanar. Hay que orar conociendo que ya Cristo pagó el precio en la cruz. La Biblia no dice, oren a ver si se van a sanar. Usted ore, dice la palabra, id y sanad los enfermos. Lo dice claramente. Id, sanad los enfermos, únjanlo con aceite, dice otra palabra en Santiago. Y la oración de fe sanará al enfermo. Pero hay otra expresión de la palabra que dice, id y sanad los enfermos en el nombre del Señor. Y usted quizás dirá, bueno, evangelista, hay que orar para saber si es la voluntad de Dios. Pero es que ya está hecha la voluntad de Dios. Ya está establecida en su palabra donde dice, por la llaga de Cristo, tú y yo fuimos curados. Entonces, usted no ora para que
Abel, porque yo siempre digo que Abel es el hermano de Caín. Usted ora para que se enforcement, para que esa voluntad, aleluya, de Dios sea enforzada. La Biblia dice, oh gloria a Dios, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Usted no puede ir ahí mongo, bueno, vamos a ver. Usted tiene que orar creyendo lo que ya está escrito en esta palabra. Es la voluntad de Dios. Soy sano, recibo la sanidad. Usted tiene que moverse en esa palabra. Porque, hermanos queridos, no es una voluntad en la mente. Hay gente que sabe la voluntad de Dios, pero solo, hermano, lamentablemente la sabe en la mente, pero no la ha experimentado. Porque una cosa es conocer a Dios por referencia y otra cosa es conocerlo por experiencia. ¿Cuántos de los que me están viendo en esta hora realmente han experimentado la voluntad de Dios? Esto es una pregunta. ¿Cuántos de los que me están viendo en esta hora han experimentado la voluntad de Dios? Mire, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. No permisiva, buena, agradable y perfecta. Es lo mejor que te puede pasar. Si haces la voluntad de Dios, primero tienes que conocerla. Porque no puedes ejercitar fe en algo que desgraciadamente tú no conoces. Recuerda que es buena, es agradable y perfecta. Ahora, ¿cuál es el problema, mis hermanos queridos? Donde usted no conoce la voluntad de Dios, usted va a dudar de Dios. Donde usted no conoce y comienza a decir, ay, ¿será la voluntad de Dios este trabajo? ¿Será la voluntad de Dios que yo abra este negocio? Y comienzan a hacer 20 preguntas. Entonces, lo que sucede es que como no conoces la voluntad de Dios, vas a dudar. Vas a caminar siempre con una inseguridad para absolutamente todo. Vas a pedir 1000 confirmaciones como Gedeón. Pon el vellón boca abajo, ponlo boca arriba, ponlo boca abajo, ponlo boca arriba. Pero cuando caminas de acuerdo a la voluntad de Dios, y no solo que caminas, sino que la conoces, entonces vas a decir, esto es mío. Este trabajo es mío. Este negocio es mío. Esta idea que Dios trajo a mi mente, la voy a ejercitar, la voy a trabajar, voy a tener éxito, voy a triunfar porque Dios y su voluntad están conmigo. Por eso David pudo decir, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos, para la guerra, mis pies para la batalla. ¿Por qué David pudo decir esto, hermanos? David, haciendo un paréntesis, había experimentado luchas tremendas en su vida. Pero David había visto a Dios obrar. David había visto a Dios obrando en su vida y como él conocía, levándolo, boshera bacaya, masaya, ¿quién era Dios? Él podía expresarse así en medio de procesos difíciles, porque hacer la voluntad de Dios cuesta. Pero usted tiene que mantenerse mirando el blanco de la soberana vocación. No escuche comentarios de los ignorantes, de los religiosos. No responda ni reaccione a ataques que le lancen. Manténgase callado. Si algo me gustó a mí de un mensaje que vi de la pastora Yesenia Den, es que, y hermano, uno no deja de aprender. No deja de aprender. Es que usted no le debe dar importancia a lo que hablen de usted, los ataques que lancen de usted, la basura que el diablo hable de usted. El enemigo no tiene nada bueno que hablar de ti. Si estás haciendo la voluntad de Dios, vas a ser atacado, vas a ser criticado. Pero mantente enfocado en el Dios de tu salvación y no te molestes en reaccionar a ningún ataque del infierno. Realmente esto ha sido de bendición para mi vida, este video que vi de esta embajadora del Señor, esta mujer de Dios, que la bendigo en el nombre de Jesucristo. En Lucas capítulo 22, verso 42, Cristo luchó
Oiga, Cristo luchó, Cristo trabajó para entregar su voluntad. ¿Cómo? Oh, sí. Lucas capítulo 22, verso 42. Es el único momento donde Él luchó para entregar su voluntad. Le tomó un día completo, porque recuerden que Cristo era todo Dios, pero era todo hombre en un cuerpo de carne y de hueso. Él no vino en espíritu, Él vino y se humanizó. María no fue madre de Dios, porque ese es el disparate más grande que la religión tradicional ha inventado. María, madre de Dios. Pero ¿cómo María puede ser madre de alguien que vive antes de ella? María fue madre y nosotros honramos a María, pero no la adoramos. María fue madre de la humanidad, del cuerpo humano, donde Cristo habitó, en un cuerpo como este que yo tengo ahora mismo y como el que usted que me está viendo tiene. Y en ese cuerpo a Cristo le tomó tiempo, el tiempo de un día completo, entregar su voluntad, porque Él sabía que tenía que ir al Gólgota, a la cruz del Calvario, a morir por nuestros pecados. Él sabía que los clavos iban a atravesar esta área de aquí. No es aquí como lo muestran en las películas, no. Médicamente por aquí fue que insertaron el clavo que traspasó, casi medía 12 pulgadas de largo, traspasó las manos de Jesús y los pies de Jesús y una corona de espina que entró haciendo daños en su masa encefálica, en su cerebro, en su corteza cerebral frontal, todo por usted y por mí. Un madero que pesaba, hermano, más de 100, algunas 130, 140, 150 libras. Y Jesús lo tuvo que llevar hasta el madero. Y a veces nosotros del primer pisotón que nos dan, queremos dejar al Señor. Mucha gente quiere soltar al Señor. Yo no lo dejo por nada, hermano. Yo tengo 38 años de edad viviendo en el planeta Tierra y a la edad de 12 años tuve un encuentro con Jesucristo. Y usted no sabe, en 26 años de ministerio que tengo en el campo evangelístico, las luchas y las batallas que han venido a mi vida. Pero usted sabe que nunca en la vida he tenido ningún deseo de dejar al Señor, porque el Señor a mí no me ha hecho nada. La gente sí me han hecho, gente que muchas veces están en ministerio, se le mete un diablo de celo ministerial y mucha gente en este caminar nos ha hecho daño y ha tratado de ir contra nosotros, pero esto es parte de la pelea, no es para rendirse. Yo vine para decirle a alguien hoy, no es tiempo de rendirte, no es tiempo de paralizarte, no es tiempo de claudicar, no es tiempo de tomar un stop y de decir, yo voy a dejarlo todo. No. Si Jesús lo hubiese dejado todo en la cruz, ¿dónde estuviésemos usted y yo ahora? Hermano, Jesús luchó para entregar su voluntad. Le tomó un día completo, orando, lágrimas. Dice la palabra que su sudor era como gotas de sangre. Jesús entró en agonía. Gotas de sangre salían de su cuerpo en su sudor. Gotas como de sangre, hermanos queridos. Había tanta presión, había tanta lucha y tanta batalla, pero Él no se rindió. Pero vino un momento cuando Jesús se alineó con la voluntad, que se alineó tanto a la voluntad de Dios el Padre que la ayuda vino del cielo, hermanos queridos. Entonces, a Cristo, en aquella humanidad, vuelvo y repito, aquel cuerpo humano, como el suyo y como el mío, le costó someterse a la voluntad de su Padre. Nadie está diciendo aquí que es sencillo someternos a la voluntad de Dios. Nadie está diciendo que es simple que usted y yo nos sometamos a la voluntad de Dios. No es simple, no es sencillo, no es fácil, pero es indispensable. Si usted quiere agradar a Dios, si quiere vivir como le da la gana, pues entonces usted haga como usted le dé la gana. Pero si usted quiere someterse a la voluntad de Dios para agradarlo a Él y no a los hombres, no a los religiosos, y no al concilio, y no al sistema, porque el problema de muchos creyentes es que quieren agradar al concilio, quieren agradar
el reglamento de la iglesia, quieren agradar al pastor, quieren agradar todo lo que es religioso y sistemático. Pero con Dios están colgados. Si usted no se somete a esta palabra, usted se puede someter a todo lo que la religiosidad, a todo lo que el hombre, a todo lo que el pastor. Y yo no le digo a usted que no esté sujeto a la enseñanza que su pastor le trae. Pero usted tiene que, claro que sí que tiene que estar sujeto a la enseñanza y tiene que estar bajo autoridad, pero si usted no se somete a la voluntad de Dios, usted se somete a los hombres, está incompleto. Hermanos queridos, Jesús tuvo que someter su voluntad. En aquel evento en el Getsemaní, Jesús luchó un día completo, pero lo logró. La ayuda vino del cielo. Entonces, esto es un ejemplo, hermanos, para nosotros. Porque el problema de nosotros día a día es que no queremos rendir nuestra voluntad. Cada cual tiene su propia agenda. Como dicen en Puerto Rico, cada cual ala para su lado. No puede ser así. La Biblia dice, hay mucha gente que defiende tanto la sana doctrina. Y déjeme decirle a esa gente, la sana doctrina no necesita que usted defienda nada. Y hay gente que tanto aleteo y tanto alardeo. Yo soy de sana doctrina, pero demonizas a tu hermano. Tienes un mensaje que es totalmente destructivo. El mensaje del evangelio no es destructivo. Hay gente que en todos sus mensajes es una maldición, porque todo el tiempo es demonizando, destruyendo. Todo el mundo está mal. Los únicos que están bien son ellos. Pues muérase y lárguese para el cielo, porque usted está fuera de órbita. El mensaje del evangelio no es un mensaje ni de puya, ni de palo, ni de tiranía, ni de buscando medirle la santidad y la espiritualidad a muchos. Es un mensaje sanador y restaurador. Y yo dije en un post en estos días en mi página que lo que el mensaje del evangelio no haga, no lo vas a hacer tú con tu mollero y con tu religiosidad. Ese es el problema grande que tenemos, que hay creyentes que no pueden rendir su voluntad a Dios porque están rindiendo su voluntad a los religiosos, a lo que la tradición, a lo que la religión, a lo que le enseñó su tatarabuelo, y tienen todavía esos harapos espirituales de religiosidad puestos. No hay progreso, no hay avance, están metidos en un cajón religioso. Por ende, no pueden entregar su voluntad a Dios. Jesús fue un ejemplo para nosotros. Jesús, a los únicos que les habló directamente, fuertemente, fue a los religiosos. Los mismos que hoy día se pasan criticando, señalando, tirando, y todo el mundo está mal y ellos están bien. No han rendido su voluntad. Cuando usted ha rendido su voluntad, usted no está preocupado por estar corrigiendo a los demás. Usted predica la palabra cristocéntricamente, porque cuando usted predica la palabra cristocéntricamente, lo que esta palabra no hace, usted puede dejar las amígdalas hablando. Y a veces hay gente que habla tanta basura y tanta bobería que no edifica en nada, ni palabras, son palabras humanas. Y esa palabra no va a llegar a ningún lugar. Jesús fue el ejemplo para nosotros. Porque Él, hermanos queridos, sometió su voluntad. Ahora, el problema de nosotros, vuelvo y retomo, es que no queremos rendir nuestra voluntad. No queremos rendir nuestra voluntad por una sola razón, porque no nos da la gana. Y la Biblia dice, seguid la paz. Esto es otra cosa. Hay gente que habla tanto de santidad y lo que tienen es pura apariencia, porque no viven en paz con su hermano. Seguid la paz con todo. Fíjense que aquí, si usted mete la santidad, esa santidad que es un disfraz de religiosidad, porque santidad no es religiosidad. Un día vamos a traer un tema aquí, un mensaje de lo que es la santidad de Dios, no según San yo, sino según lo que dice la palabra. Porque en este tiempo hay mucha gente doctrinando, enseñando y dogmatizando, imponiendo normas que
Están estipuladas por ellos, pero no están estipuladas por la palabra. Entonces cogen un texto, lo sacan de contexto, forman un maldito pretexto para que todo el mundo haga lo que a ellos les da la gana. Pero vamos a entrar muy pronto por la palabra en un estudio de lo que es la santidad bíblica. Y vamos a sopesar todo por la palabra de Dios, no por lo que a mí me parezca. Seguid la paz con todos, dice la palabra claramente, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la Biblia dice, en cuanto esté a vuestro alcance, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz, si es posible, con todos. Si usted no está en paz con un hermano y usted lo único que hace es demonizándolo y criticándolo, si usted cree que alguien esté mal, ore por él. Usted es su hermano, ¿verdad? Ore por él, pero no lo demonice, porque Dios no te ha llamado a eso. Dios no te ha llamado a eso, ni a adoctrinarlo, ni a decirle cómo tiene que vivir. Eso se encarga una sola persona, el Espíritu Santo. Bueno, continuamos con el tema. Y Dios dice, hermanos queridos, cuando tú no quieres cambiar, cuando tú no quieres rendir tu voluntad, Dios dice en su palabra que es necesario que tú renueves el espíritu de tu mente, pero cuando tú estás ensemismada y ensimismado y encaprichado en no cambiar y no entregar tu voluntad, pues Dios te dice, cómete un cable entonces. Porque si quieres un cielo en la tierra, tienes que rendir tu voluntad y yo te doy mi voluntad. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Tú no quieres rendir tu voluntad, pues no puede venir el cielo a tu vida. No pueden alcanzarte las bendiciones porque las bendiciones están condicionadas a que tú vivas de acuerdo a mi voluntad. Entonces el ejemplo en Getsemaní que dio Cristo, hermano, cuando dijo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Cristo sabía. Cristo le dijo, pasa de mí esta copa. No permitas que yo muera, no permitas que yo vaya a la cruz, no permitas que me maten, no permitas, hermanos queridos, que yo tenga que pasar por todo este calvario. Pero luchando ahí, que su sudor era como grandes gotas de sangre, pudo decir que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Usted sabe cuántas veces quisieron matarlo a Jesús? Dice que un día querían despeñarlo por un despeñadero, arrojarlo por un despeñadero, tirarlo desde un lugar alto. Pero dice que él pasó en medio de ellos y ni lo vieron y no lo pudieron tocar. Porque cuando Dios va delante de ti y el tiempo de tú irte de este mundo no ha llegado, Él te hará invisible ante la vista de tu enemigo. Tu enemigo no te podrá tocar. No lo pudieron tocar porque la voluntad de Dios en Cristo hacía que su obediencia a la voluntad de Dios fuese su ofensa y su defensa. My God. Mire qué revelación tan poderosa hay aquí. Cuando usted está sometido a la voluntad de Dios el Padre, su ofensa y su defensa va a ser la cobertura de Dios. Que podrán venir por un camino contra ti tus enemigos, pero por 7 caminos saldrán huyendo despavoridos. Por 7 caminos saldrán y no te podrán tocar. Que probablemente te tendrán de frente, pero Dios te mete en un laberinto espiritual donde ellos te buscan y te buscan teniéndote delante de sus narices y no te podrán tocar. Porque cuando usted esté en la voluntad de Dios, hermanos queridos, el avión donde tú vas viajando puede sacudirse, pero tenlo por seguro que no se va a caer. ¿Por qué? Porque estás en la voluntad de Dios. Dice la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no van a llegar. Porque estás en el centro de la voluntad de Dios. Por eso es que la obediencia suya va a ser su defensa y va a ser su ofensa. En otras palabras,
porque estás en mi voluntad. El Señor te dice, yo te cuido. Porque estás en mi voluntad, yo te libro del pecado. Porque estás en mi voluntad, yo hago provisión. Porque estás en mi voluntad, yo soy el Dios que te sustenta. Porque estás en mi voluntad, es que abro los cielos para ti. Porque estás en mi voluntad, es que pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Porque estás en mi voluntad, es que yo te he visto en lo oculto y te honro en público. Por eso, hermanos queridos, usted tenga el cuidado de que todo lo que usted haga esté en la voluntad de Dios. Cuando estás en la voluntad de Dios, vas a estar protegido. El bien, la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. David lo pudo decir. Ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir. Yo no voy a ir detrás del bien. Yo no voy a ir detrás de la misericordia. Yo no voy a ir detrás de las bendiciones. Ellas van a mansacuta la babanshai. Avanzo toroboshe. Me van a seguir y van a trabajar a favor mío. ¿Por qué? Porque me alineé a la voluntad de Dios. Cuando estás en la voluntad de Dios, hermano, viene el huracán, pero a ti no llega. Llega quizás al vecino, si no está cobijado por Dios, si no está protegido por Dios, si no le sirve al Señor, si no tiene conocimiento, ni le ha abierto las puertas a Dios en su vida, pero a ti no, porque hay una protección. Entonces la obediencia de Dios, de Cristo a la voluntad de su Padre fue su ofensa y fue su defensa. La voluntad de Dios no puede ser, hermano, por accidente. Vamos a hacerlo a ver si Dios me cuida. No. La voluntad de Dios tiene que ser a propósito, porque Dios no hace nada a lo loco. Dios no hace nada por improvisar. Él tiene una voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y cuando tú y yo nos alineamos a esa voluntad buena, agradable, perfecta, buena, agradable y perfecta, se cumple el propósito de Dios en nosotros. Por eso la voluntad de Dios no puede ser por accidente, tiene que ser a propósito. Tienes que alinearte al cielo para que cuando te alinees al cielo te puedas alinear a la asignación y al diseño que Dios tiene para contigo. No por accidente, sino por propósito de Dios. Porque tú no estás sobre la faz del planeta Tierra por pura casualidad, por coincidencia, por accidente, por incidente. Tú estás aquí porque Dios te plantó, porque desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre, ya Él había pensado en ti. Ya Él tenía planes poderosos contigo. Entonces hay gente que por accidente creen que van a prosperar. Por suerte, no. Por accidente creen que se van a sanar. Que por accidente creen que van a cambiar. Pues no, Señor. Tienes que decir en esta hora, rindo mi voluntad para que tú hagas tu voluntad en mi vida. No es por accidente. Es que tienes que hacer la transición a propósito. Tienes que sacarte la mente adámica, esa mentalidad carnal y diabólica, esa mentalidad adámica, tienes que entregarla para que tu mente sea renovada. Por eso estos teléfonos, que usted ve, estos teléfonos inteligentes, se renuevan, hermano. Ellos se renuevan cada cierto tiempo. Usted tiene que hacer una actualización del software de la base de datos, y si usted no la hace, se va a quedar atrasado y hay cosas que no las va a poder hacer. Imagínese, mire dónde está el paralelismo de esto, hermano. Que todo lo que está escrito en la palabra, todo se tiene que sujetar. Tenemos 4 estaciones. Usted sabe que hablé de eso, maximizando tu temporada en un mensaje en serie, donde tenemos 4 estaciones del año que van moviéndose y van cambiando y van llegando a nuestro entorno por una temporada y luego se van.
Entonces la voluntad de Dios, todo tiene que alinearse a la voluntad de Dios, hermanos queridos. La voluntad de Dios en nosotros no puede ser por accidente, no puede ser vamos a ver, no. Tiene que haber una transición al propósito de Dios. Tengo que entregar mi voluntad para que la voluntad de Él se cumpla, se enforce, se ejerza en mi vida. Tienes que hacer el cambio a propósito. Tienes que entender que Dios quiere que tú digas, Señor, yo muero a mi voluntad para hacer tu voluntad. Porque yo quiero un cielo aquí en la tierra. Por eso es que mucha gente conoce la voluntad de Dios, como dije al principio. La conoce en su mente, pero nunca la ha experimentado porque no se han acabado de morir. No se han rendido al Señor. Entonces, para que nosotros veamos aceleración en nuestras oraciones, que hay gente que llevan 20 años orando lo mismo, pero es que no han hecho nada diferente para que esa oración sea contestada. Y para que nosotros podamos ver un aceleramiento, un mover, que haya un movimiento, porque el paralítico de Betesda estuvo allí, hermano, por años y años y años. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Es que cuando las aguas se agitan, cuando el ángel baja y agita las aguas, viene otro y se me va adelante. Pero eso no fue lo que Jesús le preguntó. Jesús le dijo, ¿tú quieres ser sano? Jesús no le dijo, ¿quieres que te meta al agua? No, ¿quieres ser sano? Bueno, es que agitan y yo no me da tiempo. La pregunta es, ¿quieres ser sano? Y Jesús lo sanó. Para que nosotros veamos ese mover de Dios, esa aceleración de Dios en nuestras oraciones y podamos continuar este año 2019 que Dios ha dicho que es año de cumplimiento para su pueblo y podamos continuar dándole prioridad a Dios, vamos a darle nuestra voluntad a Él. Vamos a darle prioridad a lo que merece prioridad, que es su voluntad en nuestras vidas. Segundo principio que quiero enseñarle en esta bendición para hacer la voluntad de Dios. Conozcámosla. Hay que conocer la voluntad de Dios. Conozca la voluntad de Dios para poder, hermano, estar en la voluntad de Dios. Usted tiene que conocerla. Hay dos cosas muy diferentes, conocer y estar. Cuando, hermanos queridos, usted conoce la voluntad de Dios, usted va a buscar entrar. O sea, ¿cuándo es, hermanos queridos, que una persona está en la voluntad de Dios? ¿Cuándo es que una persona, un hombre, una mujer de Dios está en la voluntad de Dios? Porque hay personas que hicieron la voluntad de Dios en un negocio, pero no en la casa. Otros la hacen en la casa, pero no la hacen en la iglesia. Entonces, lo hacen como un evento y no como un estilo de vida. Ahí es que usted va a conocer estar en la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios para usted, para su casa, para sus hijos, para su matrimonio, para todo, se vuelve un estilo de vida. Igual que la santidad no es una imposición de nadie, es un estilo de vida. Que a mí me gusta estar en este programa con mi chaqueta, con mi corbata, afeitado, bien presentado en mi estilo de vida. Pero no significa que si yo no uso esta chaqueta, Dios no me puede usar. Si yo no uso la corbata, Dios no me puede usar. Si tengo bigote, Dios no me puede usar. Pues eso son tonteras. Porque Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere y de la manera que Él quiere, hermanos queridos. En la voluntad de Dios, hermano, no es solamente conocerla, es estar en ella. Es que sea parte de tu vida, no como un evento, sino como un estilo de vida. Eso es estar en la voluntad de Dios. ¿Y cuándo es que una persona está? Pues cuando rinde su voluntad a la voluntad del Señor. Solo cuando tú rindes tu voluntad es cuando vas a estar en la voluntad de Dios. No hasta que no la rindas. En ese momento, cuando rendimos nuestra voluntad en un área específica, es el momento en el cual nos hacemos uno con Dios. ¿Usted me entendió? Voy a volver a repetírselo. En ese momento,
Cuando rendimos nuestra voluntad en un área específica, es en ese momento en el cual usted y yo nos hacemos uno con Dios. Porque desde que usted rinde algo, usted va a seguir por ahí para allá rindiendo todo lo demás. Y ahí es cuando el cielo se hace uno con la tierra, con nosotros. Cuando decimos, Señor, no la voluntad mía, sino la tuya. Ya me uno con ella, rindo la mía para hacer la tuya. En ese momento nos hacemos uno con el cielo y podemos hablar con Dios desde su voluntad, como hablaba Adán al principio. Por eso es que en el estar unido, hermanos, a su voluntad, hay un empoderamiento del cielo. Dios te empodera. Dios te empodera con su Espíritu Santo. Dios te da las herramientas, te capacita, te llena de poder. Cuando tú te alineas a su perfecta voluntad. Cuando usted se alinea, se hace uno con la voluntad de Dios. Hay un empoderamiento del cielo porque te uniste al Dios de la palabra. Ahora déjeme decirle el tercer principio. Es que no basta con conocer, no basta solamente también con estar en la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros la hacemos y cuando nosotros ponemos el ritmo de la fe, que la fe viene por el oír, entramos en obediencia al plan y al propósito que Dios tiene para con nosotros. Mire lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Usted está entendiendo, no? Dice, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, hay una cosa que ocurre cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. En el hacer esa voluntad en el área de tu vida, vamos a ver algo. Vamos a ver que Dios comienza a acelerar las cosas, pero claro que las va a acelerar porque te estás alineando a Dios, te estás alineando al cielo, te estás alineando a la voluntad de Dios. El hacer la voluntad del Padre, hermanos queridos, era el deleite de Cristo en su ministerio terrenal. La motivación más grande de Jesús en la tierra, en su ministerio terrenal, era hacer la voluntad de su Padre. Juan capítulo 4, verso 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y acabar su obra. El motivador de una persona, escuche, yo te pregunto, ¿qué te motiva? Posición, dinero, fama, riqueza. ¿Qué te motiva? Un motivador es lo que te mueve. Entonces, ¿qué es lo que te mueve a ti en esta hora? Lo que nos debe mover, hermanos queridos, a nosotros es la voluntad de Dios. Cristo dijo, mi comida. Él la comparó, hacer la voluntad de su Padre, él la comparó como una comida. ¿Qué cosa es mi comida? Pues el hacer la voluntad de mi Padre. La motivación. Porque cuando alguien tiene hambre, ¿qué te motiva a buscar comida cuando tienes hambre? Pues exactamente eso, que tienes hambre. Y dice Cristo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Y no solamente hacerla, sino que yo acabe su obra. En otras palabras, estaba tan apasionado por hacer la voluntad del Padre. Por eso, hermanos queridos, es que Cristo es un vivo ejemplo para nosotros en hacer lo mismo que Él hizo, la voluntad de su Padre. Si usted quiere imitar a alguien, haga lo que dijo Pablo. Sed imitadores de mí. No, Pablo no dijo imítenme a mí. No, Pablo dijo imítenme a mí. ¿Qué quiero que imiten de mí? Que yo imito a Cristo. Si usted quiere imitar a alguien, imite a Cristo.
Por eso, que cuando tú estás en la voluntad de Dios, hermanos queridos, tú estás protegido. Pero cuando tú no estás en la voluntad de Dios, hay peligro. Esto significa que la oración, cuando nosotros oramos su voluntad, esa debe ser nuestra prioridad. La voluntad de Dios. Primero que todo lo que usted puede orar, ore para que su voluntad sea enforzada en su vida, la de Él sea hecha en su vida. Porque no basta conocerla, hay que hacerla. Yo no sé a cuántos de ustedes Dios le ha puesto en su corazón que crea algo. Que crea algo. ¿Y cuántos de ustedes Dios le ha puesto quizás a abrir un negocio? Porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Quizás a cuántos de ustedes Dios le ha puesto ir a bendecir a alguien. O a cuántos de ustedes Dios le ha puesto algo en su corazón, sea lo que sea, para hacerlo. Entonces, yo vine para decirte que lo que Dios ha puesto en tu corazón es para que lo creas. Es para que tú lo creas, es para que tú lo ejecutes, es para que tú lo hagas. Cuando tú te mueves en esa posición, haces la voluntad de Dios. Tienes que ser nuestra comida, tiene que ser nuestro deseo, nuestra bebida, estar en la voluntad de Dios. Cuando estás allí, estás protegido. Tienes gozo, tienes paz. Es lo mejor que te puede pasar. Estar en la perfecta voluntad de Dios el Padre. Este año 2019 yo declaro para ti que la voluntad de Dios es hecha en el nombre de Jesús. Declaro ahí y decláralo ahí tú también en tu casa. Mi alimento es tu voluntad. Yo haré, yo viviré, yo caminaré en tu voluntad. Voy a renovar mi mente en esta hora para ya dejar de caminar en mi voluntad, para caminar ahora en tu perfecta voluntad. Ahora, el cuarto principio es hablar desde la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto de hablar desde la voluntad de Dios? Cuando esas cuatro cosas, le voy a decir ahora, conocer, estar, actuar y hablar, están juntas, hay una sincronización con el cielo, porque la Biblia dice que con la boca hablamos para salud, con la boca hablamos para salvación. Si usted lo que se pasa es hablando gusaraña y basura y bobería, pues usted está desconectado de la voluntad de Dios. Pero vamos a ver de inmediato, cuando hablamos también la voluntad de Dios, las oraciones contestadas. Vamos a ver una aceleración de las promesas de Dios contestadas. Mire lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5, verso 30. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire lo que pasa, hermano. Usted no ve en la Escritura que Jesús oró por nadie. Jesucristo no oró por nadie. ¿Dónde? Dígame. ¿Dónde usted ve que Cristo dijo, Padre, yo oro para que esta persona sea sano? Él dijo, Lázaro, ven fuera. Toma tu lecho y anda. Entonces, lo que miraba era, hermano querido, lo que miraba era a Jesús, o que usted miraba era a Jesús hablando y declarando la palabra. Eso era lo que veíamos en Jesús. Y la razón del por qué era esto, hermano, porque Él conocía, Él estaba, Él actuaba y Él hablaba desde la voluntad de Dios su Padre. Cuando usted ora por la gente y dice, Señor, si es tu voluntad que esté sano, pues ya cambia esa oración. Usted tiene que decir, sé sano. ¿Qué estás haciendo? Estás hablando y decretando como Jesús lo hizo. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán.
Hágalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se sano. En el nombre de Jesús se libre. En el nombre de Jesús recibe fortaleza. En el nombre de Jesús levántate. Nunca nos dijo que vayamos y oremos meramente por los enfermos. No oren por ellos a ver si se sanan. No, Él dijo vayan y sanen los enfermos. ¿Y por qué nos dice? ¿Y por qué nos dice? Porque nosotros tenemos en nuestro mérito el poder. No, pero claro que no. El poder es de Él. Pero cuando estamos en su voluntad, hay algo que se llama en el mundo espiritual la guianza del Espíritu. Esa guianza del Espíritu te dirige hacia toda verdad, hacia toda justicia. Y usted hace las cosas por la dirección del Espíritu, porque no es verdad que todo el tiempo Dios te va a estar hablando al oído. Ese es el último recurso que Él utiliza. Pero guiado por su Espíritu, usted va, ora por el enfermo, sé sano, sé libre. Usted hace que la voluntad de Dios sea enforzada en esa persona, que necesita que usted declare la palabra. Porque la palabra dice que lo que pidamos en la tierra, en el nombre de Jesús será hecho. Lo que declaremos será hecho. Cuando usted lo declara, cuando usted lo pide, cuando usted dice está hecho en el nombre de Jesús, es hecho. A Pedro le dijeron, te doy las llaves del reino de los cielos para que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos y lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. Tenemos que buscar alinearnos a esa perfecta voluntad de Dios por la guianza del Espíritu de Dios, que es la intuición de Dios en nosotros, la guianza del Espíritu de Dios en nuestra vida. En esta preciosa bendición se me acaba el tiempo ya, me quedan 4 minutos y quiero orar para que la voluntad de Dios pueda ser hecha sobre tu vida. Vamos a orar en este momento. Padre, yo clamo a ti por tantas vidas que me están viendo en este momento, que necesitan rendir su voluntad a ti. Yo te suplico que en este día tu voluntad sea hecha en sus vidas, que ellos puedan, Señor, rendir su voluntad a la tuya y ser uno contigo, Señor, y caminar en tu voluntad y hablar tu voluntad para que el propósito de Dios en Cristo Jesús en ellos sea hecho para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar en este momento por las vidas que van a reconciliarse. Yo sé que durante todo el programa, especialmente en radio y TV Cristo Sana y Restaura, hay personas que ya han recibido a Cristo y se han reconciliado, pero quiero dirigirte en una oración para que lo puedas declarar con tu boca. Repite conmigo para reconciliarte o recibir a Cristo. Padre, en esta hora, yo te recibo en mi corazón o me reconcilio contigo, pidiéndote que me laves de mis pecados, que entres en mi corazón y me des la salvación por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén y amén. Si hiciste esta oración, has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Añádete a una iglesia donde se predique el evangelio completo, que Cristo salva, sana y viene en cualquier momento por una iglesia santa, pura y sin mancha. Y en el día que viene nos vamos a saludar en las esferas celestiales. Quiero también orar en estos 2 minutos finales por vidas que nos han estado escribiendo a través de la conversación en Facebook y que nos han estado también escribiendo ahí en Radio y TV Cristo Sana y Restaura, los que nos están viendo en todos los países del mundo que nos están viendo. Ahora mismo vamos a orar por salud. Padre, en el nombre de Jesús, mira a los que están enfermos en esta hora. Yo envío tu palabra y declaro que ellos son sanos y son libres ahora por el poder de tu palabra, por Obashera Bakai, que dice que en tu nombre, Señor, haríamos mayores cosas de las que tú hiciste porque tú ibas al Padre. Por eso proclamamos, Padre, que ahora en el nombre de Jesús ellos son sanos, son libres de toda enfermedad y son tocados por tu mano poderosa. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Su milagro hecho está
Alabado sea el nombre del Señor. Así que levante sus manos ahí, dele gloria y dele honra al Señor. Se nos acabó el tiempo. No fue que el tiempo me traicionó, fue que lo consumí. Así que será hasta la próxima semana si Cristo no ha venido antes por su iglesia. Así que adelante con el Señor y firme, que en cualquier momento suena la trompeta y volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones.